minero colombiano que permita al sector y a sus empresas construir un diálogo argumentado sobre el conocimiento de lo que en este momento piensan los grupos de interés, como son comunidades, directivos de empresas del sector, autoridades de gobierno y líderes de opinión. A continuación realizará su intervención el doctor Jaime Arteaga, director de Jaime Arteaga y Asociados, quien presentará los resultados de la Brújula Minera 2015. Buenos días. Yo creo que me voy a ahorrar los saludos protocolarios para no dejar en evidencia a los que no hayan llegado. Entonces, vale, voy a explicar rápidamente qué es la brújula y por qué es tan importante, o por lo menos la consideramos tan importante. La brújula minera es un estudio sindicado. Los estudios sindicados se utilizan a nivel sectorial y se financian de diferentes fuentes. Ejemplos de estudios sindicados son, por ejemplo, el Estudio General de Medios, el Estudio Continuo de Audiencia de Radio, en el cual diferentes anunciantes y empresas de medio, competidoras incluso entre ellas, se acogen a una cifra. Sobre esa cifra fijan una pauta. Otros estudios sindicados son el estudio de coordenada urbana de Camacol. La gran ventaja de los estudios sindicados es que actores que tienen diferentes intereses en un sector se acogen a un dato. En este caso, la brújula, que es un esfuerzo que ya lleva su segundo año y fue recogido desde el comienzo por el sector privado, se financia por fuentes del sector privado, asociados a la Asociación Colombiana de Minería, y por el sector público, la UME, la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas. Entonces, otro de los factores importantes es que para quienes consideran que el sector minero no está avanzado en Colombia, este es un punto de referencia de qué tan avanzado está. El sector minero tiene un estudio sindicado mucho antes que el sector de hidrocarburos o que otros sectores. Voy a contarles un poquito de la metodología, hacia dónde apunto. Hacia el cielo. ¿Ya? Eso. Listo. Este es un estudio multi-stakeholder. Quiere decir que nosotros entrevistamos a grupos de interés que tienen algún nivel de involucramiento con la minería. Entrevistamos a opinión pública, hacemos 2.400 encuestas distribuidas entre poblaciones mineras y no mineras. Entrevistamos a directivos de las empresas del sector minero y yo quiero de una vez agradecer a los directivos que nos hayan contestado la encuesta. Es más fácil pedirle a alguien que sea codeudor a que le conteste una encuesta. A las autoridades de gobierno, en este caso lo dividimos entre autoridades mineras. Ahí está la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía, la UME, el Servicio Geológico de Colombia, a las autoridades locales y departamentales y a las autoridades ambientales. Ahí nos respondieron funcionarios de las corporaciones autónomas regionales, funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ahí veo a una madrina que nos ayudó mucho a conseguir las encuestas, a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación. Desafortunadamente el Ministerio de Medio Ambiente no alcanzó a tramitar la autorización para que 20 de sus funcionarios contestaran una encuesta. Y también entrevistamos a líderes de opinión, periodistas, investigadores, ONGs, catedráticos e iglesia. El estudio, digamos, a lo largo del año producimos 17 informes de tipo sectorial, regional, por temas, por grupo de interés. Y lo que voy a presentar hoy son algunos de los datos más relevantes que tienen que ver precisamente con el Congreso que nos reúne, que tiene que ver con el aporte de la minería al desarrollo de Colombia. Y en ese sentido,
uno no puede abstraerse del contexto de crecimiento o variación del sector minero, del rubro de minas y canteras, en el Producto Interno Bruto de Colombia entre el 2008 y el 2014. Esa variación ha venido decreciendo y en el 2014 es la primera vez que disminuye hasta ser decreciente. Y en ese contexto, lo primero que surge es la pregunta, bueno, si está decreciendo, ¿cómo pinta el futuro? Esa es la pregunta que nos hacemos todos todo el tiempo. Entonces, para plantearnos esa idea de la proyección del sector minero, le preguntamos a los empresarios y a las autoridades de gobierno cómo ven las cosas. El año pasado, el 2014, la medición anterior, hicimos la pregunta y en ese momento 25% de los empresarios nos dijeron que en las condiciones actuales piensan que las operaciones de sus compañías se reducirán en los próximos 5 años. Eso no fue una sorpresa para nadie, pero si uno pone en cualquier sector de la economía, imagínense en el sector de la construcción, imagínense en el sector de hidrocarburos, de telecomunicaciones, de comercio, que el 25% de los directores del sector, de ese sector consideran que si se mantienen las condiciones actuales, sus empresas reducirán las operaciones, pues eso es nefasto. Este año repetimos la pregunta. Los resultados fueron aún más pesimistas. El porcentaje de personas, de directivos de empresas mineras, que pasaron de decir que en los próximos 5 años reducirían sus operaciones si las condiciones se mantienen, aumentó del 25% al 32%. Listo, ahora sí. Ahora me siento chiquito. Listo. Hicimos la misma pregunta a las autoridades de gobierno. Las autoridades de gobierno tienden a ser igual e incluso un poquito más pesimistas. Mientras que los directivos de las empresas mineras, el 32% dicen que en las condiciones actuales las empresas van a reducir sus operaciones, las autoridades de gobierno, el 39% de los funcionarios dijeron en las condiciones actuales se van a reducir las operaciones. Entonces, a partir de ahí, pues queda la pregunta, bueno, ¿cuáles son las razones que dan estos dos grupos, que es probablemente los grupos que más saben de minería, para la reducción de las operaciones de las empresas mineras? Por un lado, los empresarios. Los empresarios dicen que se trata de un problema de falta de apoyo del gobierno, la principal razón. Para las autoridades de gobierno, la principal razón es el rechazo de las comunidades a la minería. Si bien coinciden en la posición que le dan a otras variables, sigue notándose esas dos visiones sobre el pesimismo del sector, la falta de apoyo del gobierno o las relaciones o problemas de rechazo de las comunidades hacia la minería. Esos son como los dos hipótesis centrales. Vamos a verlas a fondo. Sobre el desempeño del gobierno, yo no sé quién de aquí, debe haber varios que les tocó patearse la presentación del año pasado. Nosotros hicimos un listado de lo que podían ser las prioridades del gobierno las prioridades de política para el sector minero. Ese listado se construyó con los empresarios. En ese momento Eduardo Chaparro y la Andy apoyaron muchísimo ese listado. Y le pedimos tanto a los directivos de las empresas mineras como a las autoridades de gobierno que calificaran de 1 a 10 qué tan prioritario era eso. Esto es resultados del año pasado. Las autoridades de gobierno y los directivos de las empresas mineras, a pesar de pensar tan distintos sobre ciertos temas, coincidieron el año pasado en 4 de las 5 prioridades para el país en el sector: coordinación de las autoridades involucradas, respuesta a la explotación ilícita. Coincidieron en capacidad técnica y conocimiento de los responsables de política y en la capacidad de las autoridades ambientales y regionales. 4 de las 5 prioridades. Este año dijimos, bueno, miremos
pidámosles a los directivos de las empresas mineras y a las autoridades de gobierno que califiquen qué tanto se ha avanzado en esos temas. Los avances, la calificación, o sea, frente a la pregunta, pensando en el último año, señale de 1 a 10, donde 1 es poco y 10 es mucho, ¿qué tanto ha avanzado el país en? Para ambos grupos, la capacidad para atender desastres fue la mejor calificada. Aspectos como conocimiento de los responsables de política y gestión de información del sector están dentro de las calificaciones más altas de ambos grupos, aunque no son calificaciones ideales. Y en la parte más baja se mantienen respuesta a la explotación ilícita, la formalización de mineríos informales y temas de fortalecimiento de actores locales. Sobre ese asunto, el de fortalecimiento de autoridades locales, pues cabe la pena ahondar. Sin embargo, es notorio que aunque para los directivos de las empresas mineras, como para las autoridades no se ha avanzado suficiente en esas áreas de política, tanto la Agencia Nacional de Minería como el Ministerio de Minas tienen muy buen nivel de favorabilidad entre los empresarios. El nivel de favorabilidad es del 71 y 72%. Ustedes saben que esos niveles de favorabilidad no los vemos seguido. Me voy a salir de ese tema antes de meterme en un problema. Pero aún así hay algunas entidades que deben buscar, todavía tienen mucho por mejorar y por trabajar para ganar la confianza entre los empresarios. Volviendo otra vez al asunto local, uno puede ver que los grupos de interés no sienten que los alcaldes y los gobernantes locales estén comprometidos con la minería bien hecha. Los ciudadanos, estos son esas dos muestras, municipios mineros y no mineros, el 38% está de acuerdo con que los alcaldes están interesados en promover la minería responsable. El 26% de los directivos de las empresas mineras piensan eso y las autoridades de gobierno tampoco están convencidos del compromiso de los alcaldes con la minería responsable. Digamos que si no se tratara de un negocio tan local como es la minería, pues no tendría un impacto tan significativo. Pero se mantiene una urgencia por trabajar en lo local y con la institucionalidad local. Otro punto importante es que se trata de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Cuando uno habla de desempeño en un contexto de opinión pública, pues uno habla de confianza en las instituciones. Las instituciones del sector minero tienen bajo nivel de confianza entre las comunidades, tanto de las comunidades de municipios mineros como de municipios no mineros. Fíjense esto, no sé si lo alcancen a leer, entonces voy a leerlo. La Iglesia Católica suele siempre estar dentro del tope, entonces es como la mayor calificación posible. Y va bajando el Ministerio del Medio Ambiente, en amarillo resaltamos como las que eran pertinentes, el Ministerio del Medio Ambiente, las ONGs, bajamos las corporaciones autónomas regionales, bajamos, está el Ministerio de Minas, bajamos las empresas mineras, bajamos la Agencia Nacional de Minería y bajamos los gremios mineros. Siempre existirá el debate de si los ciudadanos tienen que saber qué es la Agencia Nacional de Minería, si eso es como una prioridad. Sin embargo, entre los municipios mineros pues hace parte de la institucionalidad que debe ser reconocida, porque hace parte del oficio. Bueno, eso en cuanto al desempeño del gobierno, que esa es la hipótesis de los directivos empresariales. Hace falta apoyo del gobierno. Ahora miremos la hipótesis de las autoridades de gobierno, que se refiere con las relaciones con las comunidades. Le preguntamos a la gente cuáles considera que son las razones principales para que se den conflictos entre las comunidades y las empresas. Esto es interesante porque sigue manteniéndose en el primer nivel la preocupación con el impacto al medio ambiente, pero me parece muy interesante ver qué tan cerquita está
el número de personas que indican la existencia de organizaciones que quieren sacar provecho político y económico como uno de los factores que causan esos conflictos entre las empresas y las comunidades. Esa ha sido una preocupación siempre del sector y yo no creo que valga la pena subestimar el entendimiento de las comunidades sobre esa problemática. Por otro lado, hay un tema que compete directamente a las empresas mineras. Este año decreció el número de personas que dicen tener una imagen positiva de las empresas mineras, especialmente en los municipios no mineros. Si se fijan, en el 2014, 42% decían tener una imagen positiva de las empresas mineras. Al 2015, ese porcentaje pasó al 37%. Eso se da por un bajo conocimiento de las empresas mineras. El bajo perfil es el peor enemigo que tienen las empresas mineras y tienen, digamos, eso lo hemos insistido y lo hemos conversado. Nosotros le preguntamos a la gente así: ¿conoce usted alguna empresa minera de carbón, metales y piedras preciosas o materiales para la construcción? O sea, no puede ser más explícita la pregunta. 52% de personas que viven en municipios mineros seleccionados con base en la producción reportada, luego es producción legal a través de empresas, dice no conocer una empresa productora de carbón, metales o piedras preciosas o materiales para la construcción. Bueno, yo creo que en este punto ya todos estamos desalentados, pero no, aquí es el pero, porque no me iba a bajar de aquí sin dar una buena noticia, porque imagínense. Hay una mala lectura de la opinión pública y hay una mala lectura que está atravesada por el pesimismo de quienes lideran la actividad minera, tanto desde el gobierno como de las empresas mineras. Fíjense esta pregunta, nosotros le preguntamos a los funcionarios de gobierno: pensando en la opinión pública general, ¿usted cree que los colombianos piensan que la minería es positiva para su municipio o piensan que la minería es positiva para el país? Miren, el 34% de los funcionarios creen que los colombianos piensan que la minería es positiva para su municipio o positiva para el país. Eso no es cierto. De hecho, el último año aumentó significativamente el número de colombianos que consideran que la minería es positiva para el país. Pasó del 61% al 73% en municipios mineros y del 66% al 75% en municipios no mineros. Entonces, son más los colombianos que piensan que la minería es positiva para el país con respecto al año. Y no es un crecimiento pequeño. Esa flechita verde me la hicieron poner los estadísticos de la oficina porque es un análisis T. Entonces, para demostrar que la diferencia es significativa. Cuando uno ve eso a tema en nivel de regiones, puede explicarse por qué se da el aumento, y es porque las instituciones y la empresa privada trabajaban en conjunto en ciertas regiones. Hubo un aumento en el total, hubo un aumento de credibilidad en Bogotá, hubo un aumento de personas que consideran que la minería es positiva para el país en el eje cafetero, en el Caribe, y miren lo de Santander. Santanderes pasaron de ser una región antiminera a ser una región prominera. Cuando le pregunto a la gente sobre considera la minería positiva para su municipio, ese porcentaje siempre va a tender a ser menor, porque es como cuando yo le pregunto a la gente si se necesitan más cárceles para descongestionar el sistema penitenciario. Todo el mundo me dice que sí. Le pregunto si quiere la cárcel en su municipio y todo el mundo me dice que no. Pero se nota que ha habido un aumento también muy significativo de personas que consideran que la minería es positiva para su municipio. Cuando yo veo hasta a nivel regional, vuelve y juega. El Caribe, el centro entre Boyacá y Cundinamarca, y los Santanderes. Es donde se dieron las mejoras más significativas de la percepción de la minería en abstracto. ¿Y por qué se puede estar dando esa mejora? Mire, más comunicación. Más personas
nos dicen que se informan a través de la televisión, de la radio, de la prensa escrita. Y no sé si alcancen a leer allá atrás, miren el 1, 2, 3, 4, el quinto renglón. A partir de lo que dice la gente, pasó del 9% en municipios mineros al 35%. Y del 5% en municipios no mineros al 25%. Más gente está conversando sobre la minería. Y es esa conversación la que necesita la minería. Esta me pareció interesante y es que nosotros hacemos en los diferentes instrumentos unas comparaciones con sectores. Y le preguntamos a la gente si de los siguientes sectores cuál considera que es el que más afecta al medio ambiente. La minería sigue siendo considerado como el sector que más afecta al medio ambiente, pero es menos el número de personas que lo señala así. Voy a terminar con 2 slides sobre legalidad porque es un tema que es imposible evitar. El año pasado hicimos unos Zoom con el Ministerio de Minas en 7 departamentos y con el equipo del ministerio desarrollamos una batería de preguntas de la cual nos sentimos pues bastante orgullosos porque adaptaba un modelo para medir corrupción que se desarrolló con la Universidad de Vanderbilt en el pasado para esta vez medir legalidad. Porque yo si le pregunto a la gente, oiga, ¿usted está de acuerdo con la minería ilegal? Obvio que me contestan que no, pues el título responde eso. Pero si yo le pregunto a la gente sobre ciertos dilemas, la gente me dice que tanto lo tolera. Entonces, por ejemplo, en el caso de corrupción, imagínese que yo le pregunto, una persona se pasa un semáforo en rojo, un policía lo para y tiene que pagar 20.000 pesos para evitar la multa. ¿Usted cree que eso es corrupto y debe ser castigado? Es corrupto pero justificado, no es corrupto. Y eso me indica cuántas personas consideran que ese comportamiento no es corrupto. Nosotros planteamos 3 comportamientos. En uno dijimos, hay gente que se gana la vida haciendo minería sin permiso del gobierno. Este es lo primero que hay que mirar. En general todo el mundo sabe que eso es ilegal. Ahora bien, hay una gran proporción de personas que dice es ilegal, pero es justificado por varias razones. Fíjense que en municipios mineros el 7%, de manera agregada, el 10% en municipios productores de metales y piedras preciosas contestan eso no es ilegal. Sin embargo, en esas regiones son más las personas que dicen es ilegal pero justificado. Una meta cuando se lucha contra la ilegalidad es bajar la tolerancia a la ilegalidad. No es simplemente la formalización, sino bajar la tolerancia a un comportamiento ilegal o que menos gente encuentre razones para justificarlo, ya sea por darle oportunidades a los mineros o por facilitar su proceso de formalización. Eso es una meta importante. También le preguntamos bueno, presentamos otros 3 comportamientos y fíjense que la tolerancia es menor, que hay niños que ayudan a sus familias trabajando en las minas, hay menor tolerancia, que hay personas que utilizan dragas, hay menor tolerancia. Y quiero terminar con este slide, porque este es un año político. Y le preguntamos a la gente si votaría por un candidato a la alcaldía que en su campaña apoye la minería legal. La gran mayoría de los colombianos piensa que sí. Incluso cuando uno lo ve a nivel regional, uno ve que eso puede ser una buena plataforma de campaña. Sí, Tolima está difícil la cosa. Bueno, quiero agradecer a los patrocinadores, como dicen los ciclistas, al gremio, al gobierno y bueno, y a los socios del estudio, a Mundo Minero, quien ha empujado el proyecto desde el primer momento y esperamos que utilicen estos datos y que sean útiles. Bueno, gracias.
Muchas gracias al doctor Arteaga. Ahora recibimos a la doctora María Isabel Ulloa, viceministra de Minas. Buenos días a todos. Estoy muy complacida de estar acá, mi primer congreso, entonces creo que es una buena inaugurada. Me pusieron la tarea, el doctor Santiago, de comentar un poco esta que nos dice la brújula minera. Para mí es muy importante, y aunque obviamente hay muchos temas… Sí, señor. Gracias. No, esta no es mía. Gracias. Aunque hay muchos temas que valen la pena resaltar, yo quisiera resaltar 3 cosas. La primera, que la percepción de los ciudadanos hacia las instituciones mineras y las empresas mineras es baja. Yo creo que eso es importante tenerlo en mente. Lo segundo, que las empresas mineras consideran que necesitan más apoyo y más acompañamiento del Estado. Y lo tercero, y digo pero, es que aunque esas 2 cosas iniciales son ciertas, en general, y para mí, y en eso comparto lo que decías ahorita, y es el gran pero es que a diferencia del 2014, el sector minero o la minería como tal es más favorable. Hay una percepción de favorabilidad sobre la minería. Y como lo hablábamos ahorita o lo hablaban ahorita, el tema particular se fundamenta en la información, en que hay más información. Se veía ahí que era por la televisión, por lo que decían, pero hay más información. Y yo sí quisiera un poco resaltar este tema y que hiciéramos de pronto una revisión sobre información de qué y para qué. Lo primero es, seguramente, y lo que necesita la gente es información de los procesos mineros. Muchas veces cuando uno va a región, lo que uno siente es que hay una o no información o mala información que genera miedo. Está la percepción de que la minería es mala, está esa mala información que probablemente generan algunas instituciones que la minería va a traer efectos negativos. Entonces, información para quiénes y de quiénes. Pues primero, para las comunidades, que son los directamente afectados, pero un punto muy importante, información también para las autoridades locales. Las autoridades locales tienen que ser un punto muy importante para nosotros, tenemos que empezar a informarlos más. Pero información de quiénes, del Estado, y ahí un poco comparto la percepción que de pronto tenemos que hacer mucho más como Estado en acompañamiento, pero también de las empresas, de ustedes. Tenemos todos que entender que la información es importante, tenemos que brindar esa información para un poco cerrar los huecos y esos huecos negros que nos genera la mala información y el miedo. Pero uno podría decir información, solamente requerimos información. Yo creo que necesitamos información, pero también cercanía y presencia. Y en esto me remito a algo que el ministro habla mucho y hace parte de la política minera, y es algo que le hemos llamado confianza legítima. Y es un diálogo tripartita que tenemos que empezar a entender todos que tenemos que tener. El Estado, las empresas y las comunidades. Y en comunidades meto un poco las autoridades locales, porque hacen parte de las que están en territorio, que son las que tienen que estar con las comunidades, con los ciudadanos, viendo los efectos de la minería y sintiendo, y ellos también deben sentir que la minería es importante y que va a generar desarrollo. Yo creo que de alguna manera el Estado aquí debe jugar un punto importante, porque yo estoy segura que esta información, y muchos de ustedes me dirán, pero nosotros vivimos con las comunidades, estamos todo el día en contacto con los alcaldes, los gobernadores, con los consejos, y puede ser cierto, pero creo que el Estado, nosotros debemos estar más ahí, como ese tercer objetivo que puede brindar tranquilidad en la información que se está generando. Y esto también requiere del Estado una institucionalidad fuerte y organizada. Y creo que en eso hemos venido trabajando. Tenemos una Agencia Nacional de Minería fortalecida, que está trabajando precisamente por ser más eficiente en sus procesos. Tenemos un ministerio que también se ha reorganizado
Y, por ejemplo, desde la Dirección de Minería Empresarial tenemos un programa de acompañamiento y de posicionamiento de la industria, que ya el año pasado ha tenido resultados importantes. Hemos estado en Tolima, en Antioquia, en algunas de las regiones que tienen más oposición o problemas con la minería. Y también hay un punto importante para resaltar, y en esto quiero hacer un reconocimiento a Natalia, que cuando era viceministra fue la que lideró el tema, que es el EITI. EITI es una forma muy importante de generar esa información. Y ustedes como sector han tenido un punto muy importante, han sido fundamentales. Este año vamos a tener un reporte. Esto genera que haya información confiable sobre las regalías, sobre los impuestos. Entonces ya vamos por un camino muy importante en lo que tiene que ver con la información. Pero yo no creo que solamente tengamos que limitarnos a información. Yo creo que las comunidades deben sentir que el sector minero genera desarrollo y que les va a generar resultados importantes y va a generar desarrollo regional. Y esto me lleva a un punto muy importante y del que se habla mucho, la formalización minera. Muchos de ustedes en sus áreas de influencia tienen presencia de titulares mineros, pequeños titulares mineros, o de la mal llamada minería informal o artesanal. Y digo mal llamada porque lo primero que me gustaría empezar a que todos aclaráramos y dejáramos de hablar de tantos apellidos para la minería, es que cada apellido nos hace daños a todos. Pero retomando, muchos de ustedes en sus áreas de influencia tienen pequeños titulares mineros, pero también tienen esa minería informal o artesanal que han estado ahí por décadas, ejerciendo su actividad sin toda la regularidad y sin el ejercicio de las mejores prácticas. Y esto es una realidad, tenemos que convivir con ella. Y son esas comunidades que muchas veces dicen, o hacemos todo, o estamos todos, o no estamos ninguno. El gobierno nacional ha construido precisamente entendiendo esa problemática y entendiendo que tenemos que convivir algunos mecanismos para la formalización, no sin antes decir lo siguiente: la formalización no es para todo el mundo. Aquí no estamos diciendo que aquí el que quiera, esos oportunistas, o simplemente hay unidades productivas que nunca se van a poder formalizar porque están en áreas excluidas o porque sus actividades no son viables. Pero habiendo dicho eso, creemos como Gobierno Nacional que hemos generado algunos mecanismos muy importantes para la formalización. El primero, el subcontrato, que ya tenemos resultados concretos, como lo dijo el ministro ayer. Tenemos la devolución de áreas para la formalización y las áreas estratégicas para la formalización, estas dos últimas en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero además contamos con el programa de formalización que ya tiene resultados concretos y que hemos empezado a fortalecerlo. Ayer, por ejemplo, y volviendo a hablar del tema de la información y de la coordinación con las entidades locales, estaba en Boyacá, en la Junta Directiva para la Formalización, que es un espacio muy importante para coordinarnos, para entender cuál es la realidad, para saber qué debemos hacer con el objetivo de la formalización. Entonces, para finalizar, yo creo que es importante tener claro que la formalización no es para todo el mundo, no todo el mundo va a poder formalizarse, pero que es una necesidad y es importante para ese relacionamiento con las comunidades. Pero sobre todo, es muy importante para poder por fin organizar la minería y saber qué es minería para saber qué no es minería, porque eso que no es minería, esa extracción ilícita de minerales, esas actividades mineras que no se ejercen con todas las prácticas, todas las buenas prácticas, con todas las condiciones de la normatividad, es lo que le hace daño al sector como un todo, a la minería como un todo. Y debemos entender y como Estado estamos convencidos que esto es fundamental para el posicionamiento de la industria minera del país. Muchísimas gracias.